Le estoy diciendo que Dios no tiene voz en la tierra. La voz de Dios en la tierra eres tú y soy yo. O sea, ¿qué es una voz? Una voz es un sonido que yo estoy emitiendo a través de mis cuerdas vocales, de mi tiroides y a través del movimiento de mi lengua. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la frecuencia divina de Dios. La palabra de Dios es la vibración del cielo. La palabra de Dios es la decodificación de acuerdo al nivel de conciencia que usted porta en esta tierra. Muchas veces me he sentido impotente y clamo tu presencia, tu energía divina. Padre Cristo, en esta tarde, mis amados hermanos, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. El día de hoy vengo muy contento ya que estuve en una gran batalla con nuestro archienemigo, el diablo. Y digo, ¿cómo así, mi hermano? Sí, vengo de una archibatalla que tuvimos con ese archienemigo y estuvimos batallando en unos niveles de gloria muy elevados. Pero venimos en el día de hoy con contenido muy importante, un contenido muy poderoso, y le voy a enseñar por qué ese contenido es poderoso. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, un tema muy profundo, un tema que nos va a llevar a abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Porque el tema de hoy se llama y se titula La voz de uno que clama en el desierto. Escuché bien, la voz de uno que clama en el desierto. En el día de hoy voy a darle un saludo muy especial a cada uno de los que nos ven en la plataforma de YouTube, en esta plataforma Revelación y Poder. Este es su programa El Despertar de tu Conciencia. Lo más difícil que le ha sido al ser humano, aún tengan maestros, tengan pastores, evangelistas, cualquier tipo de persona que lo esté guiando, es despertar la conciencia. En una ocasión habían una persona que llevaron un paralítico porque oyeron la fama de Jesús y ellos no fueron me estoy introduciendo por aquí porque yo sé lo que voy a hablar. Ellos no fueron específicamente a conocer al maestro ni tampoco a conocer quién era Dios, sino que ellos fueron por una necesidad. Nuestro hermano Jesús, nuestro maestro, nuestro Señor, anduvo en los caminos de la tierra, caminando por diferentes tipos de lugares, y multitudes le seguían. Pero esas multitudes eran atraídas no simplemente porque todos eran de Dios, sino para que vieran la gloria de nuestro Dios. Note que cuando él iba a los sitios, iba específicamente y buscaba. Usted puede leer la escritura que lo dice claramente, que siempre que se dirigía a un lugar, él iba a resolver un problema del interior del ser humano. Pero este paralítico lo llevan, y el paralítico en sí no era el que tenía el deseo simplemente de ser sano, sino que los familiares tenían una fe tan tremenda, pero no una fe en el Hijo del Hombre, sino en los milagros que producía el Hijo del Hombre. Ellos se metieron por un hueco del techo y hubo una confrontación con los fariseos. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, al ver que no es simplemente una palabra, tus pecados te son perdonados, no es simplemente una palabra, sino que ellos entendían que perdonar pecado era cambiar de información, cambiar de genética y transmutar tu genética de un nivel a otro. Ellos entendiendo eso y entendiendo que solamente Dios podía hacer eso, dijo, este tipo se llama ser Dios. Y él dijo, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Él hizo ambas cosas, hizo para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar el pecado. Levántate y anda y tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿por qué me introduzco por aquí? Porque vamos a leer un texto. Porque todo el mundo en este tiempo es ministro, todo el mundo hace campaña, todo el mundo hace culto, todo el mundo hace y deshace y de que está conquistando lugares, pero sin mapear el lugar y tener la información de que algo viene en el lugar, usted no puede adquirir nada y conquistar nada. Vamos a proceder a leer en el libro de Juan, capítulo 1, verso 19. Y los judíos enviaron a hacer una pregunta, porque los judíos eran los que imperaban, eran aquellas personas que tenían la voz cantante, eran aquellas personas que el mismo Pablo en el capítulo 3 de Romanos pregunta, ¿qué tienen de malo los judíos? Y Pablo dice, bueno, lo que tenían de malo era la escritura, pero los gentiles tenían la esencia. Entonces, viéndose ellos amenazados por este tipo de nivel de conciencia mesiánica que fue enviada desde el infinito hacia la tierra para recuperar y salvar lo que se había perdido mucho
muchos dicen que nosotros estamos perdidos y que porque no vamos para el infierno. Pero yo considero, por los estudios que he tenido, que nosotros nos vinieron a reconquistar. No porque no vamos para el infierno simplemente, sino porque sin nosotros no se puede mover el reino de los cielos. En este caso vamos a leer un texto que está en Juan 1:19, del 19 al 27, y dice de esta manera: en el nombre de Jesucristo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, oiga, para que le preguntasen, había un problema. Los judíos sentían una amenaza. La amenaza no era humana, porque simplemente Jesús era un solo hombre. Pero ellos, teniendo una organización, un concilio, tenía que estar formado por 70 hombres o sacerdotes. Entonces significa que ellos eran más que uno solo, pues yo no sé para qué ellos tenían miedo. Pero sí, le mandan a preguntar a Juan: ¿quién eres? Confesó, coma, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que me enviaron. O sea, está diciendo ahí que hay una preocupación en el pueblo que está siendo dirigido por el enemigo. Hay gente que se visten como justicieros, como ministros de justicia, pero esos ministros de justicia se sienten amenazados. Pero aquí estamos como otra voz más de uno que clama en el desierto. Como Juan, como yo, hay muchos que están clamando en el desierto. Amén. Salud. Bien, hermano. ¿Qué dices tú de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno. Escuche bien. Usted ha tenido una mala interpretación. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y la voz que está clamando es esta: enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Bien, lo que está hablando aquí la Biblia es que Juan era la voz de uno que clama en el desierto. Muchas personas dicen que Dios habla audiblemente y eso está incorrecto. Muchas personas dicen que los ángeles hablan, también está incorrecto. ¿Por qué yo lo sé? Porque la Biblia dice: ¿a cuál de los ángeles dije yo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? David lo ungieron como rey estando Saúl vivo. Entonces Saúl era rey físicamente hablando. Ya él fue destituido. En el mundo espiritual David era rey. Pero ¿qué pasa? David comprende y dice: ven acá, yo no puedo gobernar si no tengo tu semejanza. Yo estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. ¿Qué es la semejanza? En el Edén, o en el huerto, o en el libro de Génesis, se registra que en el capítulo 96 hay seres que crean y forman un hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero en el 27 hay unos que lo forman, que lo crean a imagen y semejanza, varón y hembra. Yo lo que quiero darle a entender a usted que la semejanza se perdió y se recuperó en el capítulo 5 de Génesis, porque dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su semejanza conforme a su imagen. Y el nombre de ellos fue Adán. Estoy hablando todo esto, ¿por qué? Le estoy hablando todo esto porque cuando Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, está dando a entender que Cristo, que era el que estaba clamando en el desierto, no tenía voz en la tierra. Le estoy diciendo que Dios no tiene voz en la tierra. La voz de Dios en la tierra eres tú y soy yo. O sea, ¿qué es una voz? Una voz es un sonido que yo estoy emitiendo a través de mis cuerdas vocales, de mi tiroides y a través del movimiento de mi lengua. Por eso dice que la lengua es asesina, que esto y aquello y lo otro. La lengua no hace nada. La lengua simplemente es un miembro que yo tengo en mi boca. Ahora, ¿quién es que hace que yo mueva la lengua? Mi alma. Entonces, cuando mi alma decodifica el mensaje, sea de espíritu maligno o de espíritus que provienen de Dios, de acuerdo a mi interpretación, de acuerdo al conocimiento que yo porto dentro de mi alma, entonces voy a emitir
emitir un sonido, una voz. Por eso usted cree que la palabra de Dios es cuando usted lee la Biblia y usted habla y eso de Dios. No. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la frecuencia divina de Dios. La palabra de Dios es la vibración del cielo. La palabra de Dios es la decodificación de acuerdo al nivel de conciencia que usted porta en esta tierra. Por esta razón, todo el mundo no es voz de uno que clama en el desierto. Si usted nota, dice de uno, no de muchos. Amén. Amén. Vamos a devolvernos para atrás. Cuando Juan va a nacer, principio bíblico y principio de ministerio. Cuando Juan va a nacer, hay 400 años de silencio. Porque Dios, la gente predica que Dios venía cuando le daba la gana a la tierra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero todas las manifestaciones que están en el Antiguo Testamento, porque la Biblia es sagrada y la Biblia es Dios, porque ya la Biblia es Dios para la gente. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era Dios. Y ya, dicho y hecho. Pero, amén. ¿Está bien? Yo no entiendo de dónde que viene tanto silencio, que Dios se paraba de hablar. Yo no entiendo eso. Tendría alguien que explicármelo eso. Pero cuando Zacarías está en el turno que le toca, porque lo rifaron, como dicen por ahí, echaron suerte. Cuando se aparece el ángel Gabriel, nótese que Zacarías Gregorio no entiende qué manifestación está ocurriendo. Cuando el ángel le habla, que no es que le habla, sino que el ángel utiliza el conocimiento que tú portas en tu alma para activártelo, para que tú te hagas consciente de esa palabra y la entiendas, porque así es que el ángel habla. La gente cree que lo dice, hola, ¿cómo tú estás? Eso no es así. Un ángel no tiene voz. Pues los ángeles, para que usted sepa, no tienen voz. ¿Y de dónde sale entonces, ministro? Eso que usted dice, bien. La Biblia registra que a cuál de los ángeles dije yo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Un ángel es un mensajero. Es como que yo tengo un perro y yo lo domo, ese perro, y le digo, siéntate. El perro con el tiempo se va a sentar. Pero ¿qué va a ocurrir? Que por su propia cuenta el animal, el perro, no se va a sentar. Entonces le estoy diciendo esto porque vamos a hablar de Zacarías. Zacarías se le aparece el ángel, le activa una palabra, una escritura de la Torá. Él la entiende, él le dice a través de lo que él porta, su misma información, tu mujer que es estéril va a tener un hijo. Él, como no lo cree, le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Un hombre que estaba casado. Eso le pegaba a María, que no había casado. Porque María dijo, yo no conozco varón, pero tú conoces mujer. Entonces, por la incredulidad, el ángel le dijo, tú no sabes que yo soy Gabriel, que tú estés delante de Dios. Va a quedar mudo hasta que el niño nazca. Le estoy hablando esto porque Juan también, aunque sea lejano, es descendiente de David. Cuando María sale embarazada, va a visitar a Elizabeth. Y dice que por ella saludarla, escuchar la voz. Estamos hablando en el día de hoy, yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Por tanto, ella fue donde su prima, porque ella entendía por lo que estaba dentro de ella y por la meditación, porque ella decía, meditando ella en esto. Esta meditación trajo que ella le hiciera una visita a su prima. ¿Por qué? Porque quien iba a preparar la vasija en esta dimensión para que la voz que estaba clamando en el desierto, el que clamaron en el desierto, que era el Cristo, cuando la voz que era Juan preparara la vasija en la tierra, el reino de los cielos acercarse. Esa es la razón de que ella va como él. Dice la Biblia que lo que son nacidos de mujer no es uno más grande que Juan. Juan nació de mujer, pero Cristo también nació de mujer. El problema es que el nacimiento de Jesús fue virginal, porque ella fue virgen. Ella era virgen y también no tuvo contacto con un ser humano, con un hombre. Por tanto, aunque nació de una mujer, no es nacimiento de mujer, sino virginal. Por tanto, el de Juan, como ya era una pareja de esposos y hubo contacto humano, ese nacido de mujer. ¿Me está entendiendo? Entonces, pues Juan fue el más grande. Te voy a dar el misterio ahora. Juan fue el más grande porque María fue a visitar a Elizabeth, y la visitación de Elizabeth que María hizo, la voz de María no fue la voz de María. La voz de María era la voz de uno que estaba clamando en el desierto, porque en el desierto del vientre espiritual de María estaba el Cristo.
estaba consagrada, una que meditaba para saber si era ella, porque había muchas vírgenes en Israel esperando. La que estaba más bien preparada, esa era la que estaba preparada para como vacía, para recibir el contenido del cielo. En este caso María, ella, como ella era virgen y también el engendro que ella tenía era espiritual, era divino. Él no podía nacer divino, él tuvo que transmitirle a través de una voz el Espíritu Santo a Elizabeth para que fuese llena. Y como usted sabe que a través del cordón umbilical de la madre es que nosotros nos alimentamos en el vientre, toda la información divina que María transmitió simplemente a través de una voz pudo cambiar la genética de Elizabeth, para que Elizabeth le transmitiera los códigos al alma de Juan y los códigos del espíritu de Juan se activaran y despertaran. Por eso a él se le entregó el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué arrepentirse? Contar todos los cuentos de vieja que usted hacía antes. No, arrepentirse, volver a conectar con el origen. Por eso Juan decía, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conéctense con la fuente, despierten el espíritu, porque en la información del cielo viene un alma que van a hacer después de mí para llenar la vasija que estoy preparando. Gloria al que vive. Vamos a proceder a un texto bíblico de Mateo 3 para que usted vea. Somos voz de uno que clama en el desierto, siempre y cuando estemos conectados correctamente. Dios mío, ahora bien, mi amado oyente, mi amado que me escuche y que me ve por esta plataforma, nótese que estamos hablando de una voz que clama en el desierto. En este caso un desierto espiritual. ¿Por qué se toma el desierto como parámetro? Porque en el desierto hay serpientes y escorpiones, ¿sí o no? La Biblia dice que nosotros no tenemos el poder de hollar serpientes y escorpiones, porque es una zona árida, asolada, no hay comida, no hay agua. Y en el desierto espiritual, con los tales escorpiones productores, estaba peleando el Cristo. Con las tales serpientes y dragones estaba peleando el Cristo. Pero se necesitaba una voz en un desierto físico que clamara, que se conectara. Y cuando ya él recibe los códigos del cielo, la vasija Juan dice, en aquellos días, en Mateo 3, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Mira, productor, mira, ahora estamos en el desierto físico. Ahora estamos en un desierto físico. En el desierto espiritual estaba Cristo y en el desierto físico estaba Juan como voz de uno que clama en el desierto espiritual. Ahora Juan está en el desierto físico. Ya él está completo. Él le dice, mi manifestación se aproxima. Predica para que me bautice y me devuelva lo que te presté. Alaba. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, lo voy a decir en el término moscano dominicano como yo soy, arrepentido, que significa conectar con la fuente, conectar con el origen, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está dando un ultimátum, conecten, porque si su vacía no está preparada, cuando venga esa manifestación va a haber problema aquí en la tierra. Se van a dislocar los demonios, se van a alocar los demonios. Este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Juan estaba vestido con pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Salía él, Jerusalén y toda Judea, toda la provincia del alrededor del Jordán, era bautizado por él, confesando sus pecados. Amén. Lo va a leer. Ahí dice que después que Juan le sirve como voz al que está clamando en el desierto, me parece que como la Biblia dice en Mateo 18:18, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Me parece que Cristo ató todo con la voz del que estaba clamando en el desierto, que era Juan. Juan, al recibir una orden de Cristo, le dice, vete a anunciar
porque ya mi manifestación está próxima. Y él anuncia arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dice aquí que la gente venía como trulla. Toda Jerusalén y toda Judea iba a Juan. Él no salía a buscar a nadie, la gente iba a donde él. Tan así que dice, al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo por manada, le decía a Juan, generación de víboras, hijo del diablo, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Ser pues fruto digno de arrepentimiento. Quiero decirle a usted que simplemente no son los de Dios que se van a acercar a la fuente. Donde está la vida de Dios, hasta el diablo va, porque el diablo sin la fuente no puede tener vida. Por esa razón el diablo nos engaña, nos mantiene ignorantes, nos mantiene esclavos de religiones, de mitos, de ritos y de un sinnúmero de cosas, porque nosotros le otorgamos el derecho cuando somos ignorantes, ingenuos. Eso hace que la longevidad del diablo se prolongue. ¿Qué es longevidad? Longevidad son seres que fueron creados, que distorsionaron su energía y ahora por desprenderse y despegarse de la energía divina, ellos requieren de conectarse de nuevo para alimentarse. ¿Pero qué cosa? Eso es imposible. La única manera que ellos lo pueden lograr es haciéndome ignorante, haciéndome con mucho desconocimiento, teniéndome con mucho desconocimiento del mundo espiritual, para que yo crea las cosas distorsionadas. Esa distorsión, esa ignorancia y esa falta de conocimiento hace que ellos nos drenen, ellos sean sanguijuelas, ellos sean chupasangre, vampiros energéticos y consuman nuestra energía. Por esa causa, cuando alguien está tratando de despertar a una comunidad, a una congregación o a una iglesia, siempre se levanta el enemigo. Paz de Cristo y hasta el próximo video.